El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Néstor Camino. Néstor es doctor en Ciencias de la Educación, profesor de Física y Matemáticas, licenciado en Astronomía. Es investigador independiente de CONICET, se dedica a la didáctica de la astronomía y está en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, con sede en Esquel. Buenas tardes, Néstor, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, Sandra, y gracias por la invitación a charlar un rato. Bien. Y bueno, tenemos un rato para compartir algunas ideas. Sí, algo tan interesante como lo que haces. Pero antes de irnos al tema, contame un poco, Néstor, cómo fue tu formación, cómo decidís esta carrera, esta profesión, cómo fue que viraste, digamos, hacia las ciencias sociales y humanas de algún modo. Bueno, cuando yo terminé la secundaria, me fui a estudiar astronomía a La Plata. Uh-huh. Yo soy de Balcarce, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. y más o menos a mitad de carrera empecé a darme cuenta que me faltaba algo, digamos así, más que nada con el tema de lo que después terminó siendo el contacto con la gente, lo educativo fundamentalmente. Así que ahí empecé a estudiar el profesor de física, siempre en La Plata, en este caso en la universidad, en la Facultad de Humanidades. Y bueno, y con el tiempo terminé las dos carreras y me vine a vivir acá a Esquel y trabajé en la universidad como profesor de física principalmente en la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Naturales, uh-huh. Pero como investigador trabajaba en lo que después sería un campo que todavía es nuevo, pero ya está consolidado, que es la educación en astronomía. Uh-huh. O sea que desde el principio lo que hice fue fusionar mis dos vocaciones, por así decir, que es la astronomía y la educación, y bueno, eso es lo que hago desde hace más de 30 años, pero ese camino no estaba claro al principio. O sea, no hay que leer la historia hacia atrás, como se dice siempre, uh-huh. Sino que yo al principio tuve muchos años de búsqueda para entender que se podía construir un camino en la enseñanza de la astronomía y hacerlo de modo profesional y como investigador, ¿no? Uh-huh. ¿Y en tu familia hay profesionales o fuiste la primera generación? No, en mi familia mis padres eran obreros, digamos, y ama de casa, uh-huh. y yo soy el primero que egresa de la universidad, así que bueno, es la historia de muchos chicos de mi generación, ¿no? Uh-huh. Importante, historia importante, ¿no? Que hayan accedido a la educación superior. Néstor, ¿por qué miramos el cielo? ¿Qué fascinación hay con el cielo desde siempre? Y hay, qué sé yo, habría muchísimas explicaciones, pero a mí me gusta siempre pensar que de alguna manera el cielo nos contiene. No hay ser humano ni grupo social en la historia de la humanidad que no se haya vinculado al cielo de alguna manera. Uh-huh. Y vos después te podés vincular a través de lo que sentís, en el sentido de que podés, qué sé yo, dedicarte a la ciencia o dedicarte a cuestiones que tengan que ver con lo artístico o con más con lo así, lo que podría llamarse religioso o más existencial, pero el cielo está presente siempre. O sea, de una u otra manera, el cielo está presente en la vida de todos nosotros, y yo siempre, a mí me gusta decir que el cielo es un buen recordatorio de que somos muy pequeñitos y efímeros, y bueno, y eso te enfrenta a un montón de situaciones, en particular el hecho de la certeza de la muerte, y eso a lo largo de la vida se canaliza de muchas maneras diferentes, ¿no? Uh-huh. Me parece que
si bien la vida tiene un montón de formas de entender esto que estoy diciendo, el cielo en particular, que es así con esa presencia siempre silenciosa, es como una especie de recordatorio, pero también es un espejo de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Uno mira al cielo y te pones a pensar cosas que hablan de vos mismo también. Sí, te reubica eficientemente en tu condición. Decime, y para esta comprensión del cielo, ¿está la astronomía y cómo nos ayuda la astronomía? La astronomía está porque es una de las variantes de las formas en que los seres humanos a lo largo de la historia nos comunicamos, nos vinculamos con el cielo. La astronomía que hoy llamamos astronomía científica es la forma en que esta civilización actual, por así decir, una parte de la civilización, ¿no? La que dominantemente produce conocimiento científico asociado al cielo, se vincula con el cielo. De hecho, a nuestro alrededor hay un montón de otras formas de vincularse con el cielo que no tienen nada que ver con la astronomía científica, uh-huh. Y sin embargo la vinculación existe. Sí. Pero para quienes miramos el cielo y además de la belleza y de lo existencial, etcétera, nos preguntamos cosas sobre la naturaleza física del cielo, sí, la astronomía es el camino para encontrar unas respuestas a las muchas preguntas que nos hacemos, uh-huh. Siendo que no es conocimiento estático ni es para siempre, porque de hecho desde que yo estudiaba en la facultad, hace también más de 40 años hasta ahora, para mí mismo hay un montón de cosas que han ido cambiando de las respuestas que la astronomía te da. O sea, ni hablar de 200, 300 años en el pasado, ¿no? Sí. Que ya podríamos decir que la astronomía científica ya existía. Uh-huh. ¿Y cómo se enseña esta ciencia? Bueno, ahí hay muchas formas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que cada uno tiene su forma de enseñar y defiendo que no tiene que haber una única, aunque los que enseñamos podríamos ponernos de acuerdo en algunas cosas de vez en cuando. A mí me parece que la forma de enseñar astronomía, siendo que en el caso de la educación formal, en el caso del público en general, no pretendemos que surjan astrónomos, sino que pretendemos incorporar a la vida de las personas elementos para vincularse con el cielo que tengan que ver con la mirada de la astronomía como ciencia. Entonces, en ese sentido, mi forma de enseñar es, primero, fortalecer la vinculación con el cielo. Y luego, sin perder todo lo que tiene que ver con la belleza, con la forma en que otras culturas y otros grupos humanos se han vinculado con el cielo, sí tratar de darle significado para la vida de la gente a las cosas que la astronomía científica dice. Uh-huh. Es decir, qué sé yo, el ejemplo básico es yo cuando trabajo con chicos de secundaria acá en Esquel y estudiamos, no sé, cómo evoluciona una estrella, bueno, el ejemplo que ponemos es una estrella que se ve en Esquel. Uh-huh. O sea, no es que podemos estudiar cualquier cosa y no vinculada al lugar donde yo vivo. Okay. Entonces, los ejemplos que yo tomo, a pesar de que estamos hablando de agujeros negros o de nebulosas o de cualquier otra cosa, que son más de la astrofísica no vivencial, porque está claro que estas cosas no se vivencian cuando vos salís al campo a mirar el cielo, pero sí que ellos sepan que esas cosas que la astronomía estudia se ven acá en el cielo del lugar donde cada uno de nosotros vive, no las percibimos porque nuestros ojos no nos dan, uh-huh. Pero están ahí. Y entonces resignificar lo que la astronomía dice siempre desde el lugar donde vos estás viviendo. Claro, no, además mirar el cielo propio, aunque parezca tonto esto, ¿no? Porque nunca es propio, pero digo, al que uno tiene sobre su cabeza, me parece que es también un estímulo, ¿no? Para seguir descubriendo e interesarse por el tema. Sí, claro, porque vos fíjate, si vos miras un libro o mirás lo que se hace habitualmente en un tipo de enseñanza de la astronomía, te hablas de cosas raras y esto entre comillas, ¿no? Uh-huh. ¿A vos te parece que eso está en alguna parte del cielo? Claro. Y que está en lugares inaccesibles para nosotros. Y no, las nebulosas, los cúmulos, las galaxias, se ven en mi lugar donde yo vivo. Uh-huh. Lo que pasa es que mis ojos no dan y por eso nos fabricamos otro tipo de ojos para detectar lo que habitualmente no podemos detectar. Bien. Pero están. Si yo tuviera otro tipo de ojos, claro, las nebulosas estarían
llenando el cielo de luz y de color. Uh-huh. Bueno, no es el caso de los seres humanos, pero por eso nos inventamos la tecnología asociada al cielo. Claro. Pero el tema es nunca perder de vista que el cielo no es un objeto extraño, extra lo vivencial, sino que es parte de la evolución que la búsqueda por conocimiento asociada al cielo ha ido teniendo a lo largo de la humanidad. Y saber que hace muy poquito que tenemos esos ojos para mirar el cielo. Antes del 1600 no, lo que se estudiaba del cielo, que es muchísimo, y el conocimiento que se produjo, que es muchísimo, se hizo con los ojos nada más. Uh-huh. Sí, ojos y cálculos. Y bueno, y creatividad y totalmente. Y sistematicidad y constancia y buenas ideas, ¿no? Bien. Hacemos una breve pausa y continuamos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con el doctor Néstor Camino. Estamos hablando de los cielos y de la astronomía. Comentaste algo interesante, ¿no? En tus años en la universidad, cómo cambiaron ciertas cosas. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Es importante conocer la historia de la astronomía? Yo creo que sí, que es fundamental. O sea, si vos enseñás astronomía, y bueno, y esto que estamos hablando de astronomía, valdría para la física, para la química, para la biología, valdría para las artes en general también. Si vos contás la historia, si vos explicás ciertos temas, desvinculado de las personas que lo trabajaron en el momento histórico que lo hicieron, parece que todo se comprime, todo el conocimiento se comprime en una fetita de tiempo que es en la que vos vivís. Entonces, muchas veces los chicos piensan que, qué sé yo, no sé, para lo tecnológico es un buen ejemplo que los celulares existieron siempre y que la televisión, cuando la Revolución de Mayo había televisión y un montón de cosas. Claro. No se entiende Uh-huh. cómo hemos ido evolucionando, como sociedad y cómo el conocimiento ha ido transformando ciertas cosas. Uh-huh. Estamos poniendo ejemplos de para bien en la vida social, ¿no? Uh-huh. Entonces, la historia de la astronomía tiene que estar presente siempre en cualquier cosa que hagamos en las aulas o en la gente en general, cuando damos charlas o observaciones, porque eso hace, primero, vincularnos con otras personas que eran como nosotros, pero de decenas o siglos de años atrás, y después darse cuenta que el conocimiento es dinámico, sino el conocimiento es estático. Claro. Y es para siempre, y eso es lo que no debemos dejar que pase. Uh-huh. El conocimiento es dinámico, cambia todo el tiempo, no hay certezas, y las certezas relativas las damos nosotros mismos, no es que están externamente dadas. Claro, porque en algún punto partimos de supuestos, ¿no? O de ideas, no necesariamente de certezas, que quizás sí con el tiempo se confirmen o no. Pero en realidad siempre salís de supuestos, claro. Y las certezas son relativas al grupo humano que estamos trabajando en esta época, porque si vos me decís, si yo pudiera vivir 300 años más, las ideas que hoy manejamos van a seguir sosteniéndose dentro de 300 años, eso la historia te cuenta que no. Que no, claro. O sea que las certezas son relativas al tiempo histórico en el que estamos. O sea, porque lo que hoy llamamos, qué sé yo, materia oscura, que está de moda, hace pocos años ni existía el concepto, y hace muchos años atrás, más de 100, suponete, que no es tanto en la historia, el concepto de agujeros negros no existía, todavía se discutía qué eran las galaxias, o sea que la certeza que hoy tenemos de que la galaxia es una cosa particular, etcétera, hace 100 años atrás no estaba tan claro, era discusión de punta en la ciencia. Entonces, eso es lo que no tenemos que, como educadores, porque en definitiva todos nosotros somos educadores, es lo que tenemos que transmitir. El conocimiento científico brinda certeza y que te cuenta la historia única y para siempre de lo que interpretamos que es el universo. O sea, no es así. Y ese es un peligro, porque ahí entra en juego cuestiones de dogmatismo, de autoridad personal, hay un montón de variables sociales, más que nada, que influyen en esto que estamos comentando, ¿no? Claro. Ahora, hay otro tema que, bueno, yo no estoy en la cuestión, pero se replica con otras situaciones, en otras disciplinas,
que es estos supuestos que se confirmaron y son ciertos, parece que volverían a ponerse en discusión. No sé, el caso de la efectividad de las vacunas, por poner un tema cercano y reciente con la pandemia que sufrimos, o el caso de la Tierra plana, que parece que ahora es otra vez un tema de discusión. Sí, pero lo que yo decía no es un relativismo de todo vale. Lo que estamos diciendo es que, lo que yo estaba diciendo es que lo que uno interpreta y la historia que construye sobre lo que ve usando los telescopios actuales, quizás cuando dentro de 100 años tengamos otros instrumentos y otras características, o qué sé yo, las nuevas ondas gravitacionales que recién ahora se están detectando nos permitan construir otra mirada del mundo en el que estamos, del universo en el que estamos, quizás la secuencia de explicaciones que hoy damos no sea la misma, pero eso no significa relativizar todo y que cualquier cosa vale lo mismo que la construcción de conocimiento científico. No estoy diciendo eso de ninguna manera, pero está claro que el mundo que miraba Copérnico, Galileo, al mirar el cielo es bastante distinto al que miramos hoy nosotros mirando el cielo. Y ambos somos, de alguna manera, digamos, somos responsables del conocimiento científico. Los astrónomos del 1600 y los astrónomos de hoy. Claro. O sea, ellos podrían conversar si vos juntaras a los astrónomos de punta de hoy con los astrónomos de punta como Galileo, Copérnico. ¿Podrían conversar? Sí, claro que podrían conversar, porque esos son. Pero tendrían que ponerse de acuerdo en que la mirada de uno es bastante distinta que la mirada del otro. Claro, obviamente. Sin relativizar las miradas. Sí, no, por supuesto. Además, son los padres fundantes de la astronomía. Bueno, no, también estaban los griegos, ¿no? Que hacían otras cosas. A ver, sí, perdón. No, que a ver, también es cierto que estamos hablando en el contexto de la ciencia, pero también sería interesante ver, dialogar con cómo interactúan con el cielo culturas originarias que no provienen de lo que nosotros llamamos conocimiento científico. Exacto, eso te iba a preguntar seguidamente. El tema de todas las cosmovisiones en el continente, ¿no? Bueno, y en otros continentes, toda la relación que han tenido muchísimas culturas con los cielos, con la matemática, con la astronomía, con otras disciplinas, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar que las cosmovisiones son digamos, no compiten entre sí, obviamente. O sea, decir que los mayas estaban equivocados porque interpretaban que, no sé, Venus era tal cosa, es un error epistemológico y cultural, por así decirlo. O sea, lo que pasa es que ellos no interactuaban con el cielo de la manera en que nosotros interactuamos, o de la manera que, de alguna forma, desde hace 400 años, esta sociedad ha empezado a interactuar con el cielo, que es lo que llamamos conocimiento científico. Pero ponerse a discutir, a ver quién tenía razón o quién es mejor o peor, es un sinsentido. Claro. Ahora, lo que está claro es que una mirada sobre el cielo, pero que no es solo sobre el cielo, sino que es sobre el mundo en general, sobre lo social, etcétera, eso deviene luego en costumbres, en usos, en tecnología, en proyección de ideas, en no sé, en factores de dinámica social. Eso también está claro. O sea, no es que podemos hablar del cielo y no hablar del resto. Pero ponerse a pensar que nosotros hoy somos los que tenemos razón porque tenemos el telescopio espacial en órbita versus los, no sé, mapuches que miraban el cielo con otra concepción, no es correcto. No aporta. No es ese el camino, ¿no? Claro. Decime, ¿por qué crees o por qué no crees que es importante aprender astronomía? Digamos, por ejemplo, vos me hablabas de los chicos en la escuela secundaria. ¿Cómo impacta en su conocimiento general el saber, el aprender esta disciplina, esta ciencia? A mí me parece que, en principio, la escuela formal, hablemos, ¿no? Sí. Termina en el secundario, en principio debería formar a las personas para, de alguna manera, ver el mundo como el grupo social al que pertenecen, ¿no? Que suponete Argentina espectro. En eso nos preocupa lo social, el arte, lo natural. Bueno, cuando hablan de ciencias naturales,
es un error incluir fuertemente química, suponete, un poquito de física y no incluir a astronomía. Porque el mundo natural, sin la mirada sobre el cielo, no es el mundo natural. Es un recorte sumamente restringido de lo que percibimos y de lo que nos afecta cotidianamente. Qué sé yo, no se puede hablar de cambio climático si no lo mirás desde una perspectiva astronómica. Solo, ¿no? Está muy bien hablar de cambio climático, pero si solo te quedas con lo que te pasa a nivel de la troposfera, es un error. Entonces, ese tipo de cosas, primero es que el planeta Tierra, el ecosistema en el que vivimos, está integrado al entorno astronómico en el que vivimos. Nosotros vivimos adentro de el área de influencia del Sol y del resto de estrellas y de lo que pasa a nivel de altas energías en el resto de la galaxia, etc. O sea, si te olvidas de eso, estás contando una historia sobre el mundo natural que es muy miope, diríamos. Pero a su vez, como decíamos al principio de esta conversación, el cielo te muestra un montón de cosas que te hacen pensar que quizás tenga diferencia con otras áreas que están en la escuela formal y que quizás no se fortalece eso de reflexionar sobre uno mismo, sobre el rol que nos toca como personas y como seres humanos en un entorno planetario tan frágil. Y a su vez, como vos decías, contar la historia hace que nos demos cuenta que somos bastante parecidos a la gente que vivió antes, que nuestras ideas han ido evolucionando, pero no son tan distintas como las ideas que tenía la gente antes, y que tenemos que dar continuidad a este proceso, abrir la cabeza, aprender a hacernos preguntas y aprender a buscar sus respuestas, quizás no necesariamente a través de estudiar astronomía, como decíamos antes, pero es necesario saber hacerse preguntas. Y eso, la astronomía en particular, tiene una alta capacidad de fortalecer la reflexión en los chicos y en enseñar o en la necesidad de saber hacerse preguntas. Hacemos otra pausa y seguimos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con el doctor Néstor Camino, estamos hablando de didáctica, de la astronomía, de cómo se enseña o cómo se aprende la astronomía en la escuela secundaria. ¿Y cómo se forman los docentes en astronomía? Porque eso también es un desafío, ¿no? Que va cambiando a lo largo de los años. Sí, nosotros estamos haciendo, bueno, después te cuento desde dónde lo estamos haciendo, pero en principio unos estudios sobre... En todo el sistema secundario del país, no son muchas las provincias, las jurisdicciones que tienen astronomía en la escuela secundaria, son más bien pocas. O sea que hay un montón de chicos que salen de la secundaria sin haber visto un concepto de astronomía nunca. Y en los que hay, el problema es que muchas veces los profesores que tienen a cargo esos espacios no han tenido posibilidad de formarse adecuadamente. Claro. Es decir, ¿quién sería el profesorado más... con mayor incumbencia para ejercer en secundaria dando astronomía? Deberían ser los profesores de física, ¿no? Claro. Y vos rastreas los profesorados de física de todo el país, también son bastante pocos los que tienen astronomía en su formación inicial. Entonces, tenés la incoherencia, por así decir, misma del propio sistema, que es que, por ejemplo, nosotros acá en Chubut tenés en el secundario astronomía para los chicos del último año de la secundaria, y tener los profesorados de física que forman profesores que les van a dar clases a esos pibes, pero a ellos en el profesorado no les enseñaron astronomía. Claro, entonces, ahí hay una incoherencia propia del sistema, más allá de la buena voluntad de los profesores. Y después los profesores, obviamente, como nos pasó a todos en distintos campos, tenés un proceso de autoformación que, bueno, después uno estudia, busca recursos, etcétera, pero no se da habitualmente en la formación inicial de los profesores. Y la formación de los profesores debiera ser un símil con más profundidad que lo que uno pretende para los estudiantes. O sea, los profesores de física en particular, debieran tener fortalecida su vinculación al cielo, debieran comprender un poco mejor la historia de la astronomía y de las ideas del mundo, las ideas científicas, cómo evolucionan, y a su vez debieran ser conocedores de las
novedades, por así decir, y por qué son novedades. ¿Por qué hoy es una novedad, no sé, encontrar que hay una estrella que hace cosas raras, insisto, raros entre comillas, y por qué eso constituye una novedad? Y bueno, porque según el modelo anterior, eso no pasaría. Entonces, esa evolución de las ideas y de los modelos científicos, eso es lo que genera que el profesor sea un buen generador de inquietudes en los pibes, un buen generador de hacerse preguntas y de buscar respuestas, aunque el profesor no tiene por qué saber absolutamente todo. No, O sea, claro. ninguno de nosotros como educadores tenemos que saber todo. Pero sí tenemos que saber preguntarnos cosas e ir canalizando por dónde buscar. ¿Crees que esta incoherencia tiene que ver con algo más profundo o con una cuestión de que no se ve, no llegan a ver la importancia o la incumbencia de la astronomía en la currícula? O sea, digamos... Y mira, esto por supuesto relativo a quien habla, ¿no? A título personal, a mí me parece que hay dos grandes factores. Uno que si vos preguntás tanto en nivel primario, secundario y qué son las ciencias naturales, en general, claro, la gente, en general, docentes y los padres, suponete, se enganchan para el lado del aspecto biológico, claro, de las ciencias naturales. biología. Entonces hay un gran peso de lo biologicista, Uh-huh. y luego, si te abrís un poquito de lo biológico, es la química fundamental, porque Claro. la química es fundamental para la biología. Entonces, si los pibes no saben mucho de lo que es la física, mucho no importa, pero si no saben lo que es una redox, es una catástrofe. Y del mismo modo, entonces, al perder peso, que dentro de las ciencias naturales la física y la astronomía son trascendentales, no digo más trascendentales que, sino que son trascendentales, Sí. ahí tenés un primer factor, que cuando hay que distribuir la carga horaria de ciencias naturales en los diseños curriculares de primaria también, pero de secundaria fuertemente, y vos mirás el equilibrio, obviamente biología es muy importante, química sigue, física y astronomía prácticamente no existe. Eso por una parte, y por la otra, también a título personal, a mí me parece que la comunidad científica de astrónomos, que si bien es pequeña, es importante en Argentina, yo creo que no tiene la suficiente vinculación con las autoridades de los sistemas educativos, tanto nacional como jurisdiccionales, para poder ofrecer su servicio a decir, miren muchachos, si van a poner un contenido de astronomía en los diseños, coordinemos para ver cuál es el mejor contenido o cuál es la forma mejor para llevar adelante un proceso que, aunque sea chiquito como en algunas jurisdicciones como los Chubut, por ejemplo, la alegría que a uno le da que en Chubut esté astronomía en el sexto año del secundario, se te borra un poquito cuando vos miras el diseño curricular y tiene errores. Entonces, ¿a quién le fueron a preguntar sobre la secuencia conceptual de ese diseño? Bueno, evidentemente no se lo preguntaron a astrónomos. Y también hay que fortalecer el área de mi especialidad, que es la educación en astronomía, que es el vínculo entre los que se dedican a la educación y los que se dedican a la astronomía. O sea, ¿quién hace la interfase entre educación y astronomía si no somos los educadores que sabemos un poco de astronomía? O viceversa, los astrónomos que saben un poco de educación, ¿no? Claro. Sí, porque parece que hay como, bueno, compartimentos estancos, ¿no? Por un lado la astronomía como ciencia, pero allá lejos, ¿no? En el cielo quizás, y por otro lado, el tratar de acercarse a ella de alguna manera, que como vos decís, sería de absoluta importancia y estímulo que los chicos, sobre todo que son tan abiertos a tantas cosas, se interesaran por ahí en sus años más tempranos, ¿no? de esta disciplina tan importante, además que como vos decís, también tiene que ver con nuestras vidas, ¿no? Pues si uno se pone a pensar desde las fases de la luna o las explosiones solares o cuando vemos alguna estrella o los cometas, la Vía Láctea, digo, atraviesa un montón de saberes y de conocimientos que uno utiliza cotidianamente, aunque no lo dimensiona. Y también que en todos los oyentes del programa, que no se me enojen, porque esto siempre lo digo y lo digo bien, pero un termómetro, entre comillas, de cómo moviliza el cielo a la gente de todas las edades. Vos fíjate
que prácticamente no hay pueblo del mundo en el cual no haya un grupo de aficionados a la astronomía, o no haya gente que se junta, no sé, a prender un fuego y a mirar el cielo. Sí. Y respetuosamente, de nuevo, me atajo. Yo no conozco ningún grupo de aficionados a la biología, a la química, a la física, o a la geología, o a cosas, o si los hay, son súper minoritarios. Es decir, lo que te conmueve, mirar el cielo, yo diría que casi que es la única cosa que lo equipara es la música o el arte, que también no puedes encontrar pueblo del mundo ni persona en el mundo que no se emocione con la música o con una pintura o con una escultura. Es decir, algo tiene el cielo que, independientemente de las edades, de las culturas y de las épocas y de los lugares geográficos, a todos nos pega. Entonces, no es lo mismo hablar de la maravilla del cielo que de otras cosas, aún estando en un área de conocimiento científico. Podrías decir que tienen cosas similares, ¿no? El razonamiento. No, incluso, bueno, lo que te decía al inicio, la primera pregunta que comenzó con todo este intercambio, es decir, bueno, esa fascinación, ¿no?, que hay de mirar el cielo, que siempre uno encuentra algo interesante, sea la hora que sea, más todos los fenómenos como los eclipses o las coloraciones de las lunas, o cuando vemos las estrellas, o la posibilidad de ver mejor los cielos cuando uno está en zonas alejadas de las ciudades, lo que permite ver las estrellas mucho más cerca, o en altura cuando las ves con un aire más limpio, o si has tenido la oportunidad de ir a un observatorio, digo, qué sé yo, eso siempre era como un juego de lo más fascinante para los chicos. Bueno, por lo menos en mi generación, no sé, por ahí se perdió con otras cosas. Pero no es una fascinación estática. Es una fascinación que te mueve a preguntarte. Claro, eso creo que es la herramienta fundamental que nosotros tenemos en la educación en astronomía. Totalmente. Es una fascinación vinculada directamente a las preguntas, que después arrancan para el lado del conocimiento, como te decía antes, de lo existencial, vas a lo religioso, a lo artístico, no importa. Pero es te mueve directamente a hacerte preguntas sobre vos y sobre todo lo demás. Hacemos otra pausa y seguimos en un ratito. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con Néstor Camino de didáctica de la astronomía, de las preguntas que nos hacemos cuando miramos el cielo. ¿Cómo logramos, ahora sí, contame tu experiencia de que toda esta información, este conocimiento, este interés llegue a quienes tienen que llegar, necesariamente a los alumnos y a otras personas interesadas, básicamente en la escuela formal? En la escuela formal está restringido primero a que haya astronomía en secundario. Como te decía antes, hay jurisdicciones que no lo tienen, entonces ahí está mucho más limitado. Y después las que lo tienen 3 horas cátedra por semana, que es bastante poquito. Pero yo creo que si además sumás a la población en general, no ya a los que están en escuela secundaria, yo creo que los que trabajamos sobre este campo, lo primero es que tenemos que compartir con el resto de la gente todo lo que se pueda, todo lo que se va conociendo y de la manera en que se hizo lo que se va conociendo. O sea, en ese sentido, ofrecer permanentemente charlas y acompañar a la gente a mirar el cielo cuando se puede, y, no sé, publicar artículos no académicos duros, que eso también se hace, pero sino en los diarios, en las radios, en todo lo que se pueda divulgar lo más posible lo que nosotros hemos tenido la suerte de aprender. Me parece que es una forma de acercar a que ese conocimiento tiene que circular por la comunidad libremente. No tiene que estar restringido al campo académico y no tiene que estar restringido a los pocos que puedan estar en un observatorio, porque ellos también tienen la responsabilidad social de brindarle a la comunidad lo que van produciendo. Ya no desde la didáctica, para eso estamos nosotros, pero sí desde la ciencia. Y me parece que eso, el conocimiento asociado al cielo, tiene que circular libremente por la comunidad. No tiene que estar restringido ni por instituciones ni por estatus de alguna persona o de algún grupo,
sino que tiene que abrirse lo más posible. Y con la cantidad de medios de comunicación y de redes y todos los medios que tenemos hoy en día, de alguna manera eso es más accesible. Después cada uno tiene sus capacidades y sus posibilidades, ¿no? No es lo mismo estar en una gran ciudad que estar en un pueblo pequeño, no es lo mismo yo ser más joven y poder salir a mirar el cielo toda la noche que no, o mirar a simple vista como hago yo, o tener un telescopio y sacar fotos, etcétera. Pero el tema concreto es que hay que compartir lo que vamos desarrollando. Eso me parece que es uno de los factores fundamentales, y todos los que hacemos esta actividad tenemos que fomentar la pregunta, no la transmisión de conocimiento cerrado. O sea, y tenemos que fomentar que muchas veces en una noche de observación nos hagan un montón de preguntas que no tenemos ni idea de cómo responderlas, porque así funciona la ciencia. Exacto. Y así funcionamos en particular los astrónomos, ¿no? En particular, todos los otros científicos deberían lo mismo, pero en principio, ya que estamos hablando del cielo, así es la cosa. O sea, cuando un astrónomo presenta un resultado en un encuentro científico, ese resultado abrió la puerta a 10 preguntas más que están sin claridad todavía, ¿no? Bueno, pero es fundamental esto, ¿no? El cuestionarse continuamente, digamos, para seguir aprendiendo y para seguir conociendo. Me parece que replicar estas experiencias, como vos decís, en todos los lugares donde haya gente interesada, o quizás que haya uno o dos que sumen, me parece muy enriquecedor, ¿no? Esto de observar y cuestionarse y preguntarse. Y esa es la pata en la población. Ahora, desde la formación también habría que hacer, como me decías antes, que estos profesorados de física también formen a sus docentes con esta parte, esta pata astronómica. Es que en realidad a ver, antes dije que las ciencias naturales sin la astronomía están incompletas, y le falta una enorme porción de su historia, y hablar de ciencias naturales sin hablar de astronomía. Pero la física en particular, física y astronomía tienen un eje común muy fuerte. Después cada una se dedica a una cosa y a la otra, pero cuando sos astrónomo estás haciendo física todo el tiempo. No la viceversa, cuando sos físico no necesariamente haces cosas del cielo, obviamente, pero no viene al caso esa diferencia. Pero lo que voy es que hay que dejar de trabajar en compartimentos estancos y empezar a trabajar integrado, porque en definitiva este conocimiento que yo digo que tiene que circular libremente no es únicamente conocimiento astronómico. Cuando vos abrís el juego a que la gente y los chicos fundamentalmente hagan preguntas, las preguntas no son dirigidas al cielo y nada más. Son dirigidas a un montón de otros campos. Del mismo modo, no se puede hablar de astronomía sin hablar de biología, no se puede hablar de astronomía sin hablar de arte, no se puede hablar de astronomía, obviamente, sin hablar de matemáticas. Entonces, la capacidad de integrar y de articular de la astronomía con todos los campos del conocimiento humano es fuertísima. No se puede hablar de astronomía sin hablar de religión. Entonces, no hay conflicto posible y no hay compartimentos estancos. Lo que pasa es que los estancos han sido una deformación del mundo en el que vivimos, pero cuando uno se pone a mirar el cielo por la noche, están todos los campos integrados, y las preguntas que generan esa experiencia no van solamente para saber por qué una estrella es roja. Definitivamente, sí. ¿Cuál es tu futuro inmediato en esta práctica, digamos, además de todas tus actividades de docencia y de difusión, que son más que importantes? Nosotros ahora existe la Unión Astronómica Internacional, que es la organización de astrónomos profesionales, digamos, que nos nuclea a todos de alguna manera, y luego cada país tiene su asociación. Nosotros somos la Asociación Argentina de Astronomía, y hace 2 años la Unión Astronómica Internacional creó lo que se llama Oficina de Astronomía para la Educación, que fuertemente trata de hacer que los sistemas formales de todos los países se incorporen a la astronomía, en particular en el sistema secundario. Y nosotros hace 1 año y medio creamos aquí la Coordinación Nacional para la Enseñanza de la Astronomía, dependiente de la asociación. Y bueno, estamos trabajando con
varios compañeros más en esa tarea de alguna manera diagnosticar parte de lo que te conté antes, es fruto de este trabajo, diagnosticar cuál es el estado de la enseñanza de la astronomía en nuestro país, más que nada en el sistema formal, y en secundario y profesorados, en eso estamos, y luego tratar de vincular a la comunidad de astrónomos profesionales con la educación. Y bueno, y en eso estamos, tenemos un proyecto de CONICET en marcha que busca fortalecer la enseñanza de la astronomía en el nivel secundario, en particular también en los profesorados de física. Bien. Pero bueno, eso está recién en proceso, recién iniciado, pero el interés es básicamente lo que charlamos en toda esta comunicación, que es fortalecer que la astronomía tiene que, tanto como el cielo está presente en todas las personas, la astronomía debería estar presente en la educación formal y en la circulación de conocimiento en la sociedad, presente, no pelea con nadie, tiene que tener 10 horas cátedra en el secundario versus las 3 que tiene, eso no es eso lo importante, pero tiene que estar presente. Y eso tiene que ser circulante, y que todos incorporemos de alguna manera el cielo a nuestra forma de ver el mundo. Y eso yo creo que pondría en su lugar un montón de situaciones sociales a nivel local y planetaria que hoy día uno ve horrorizado, siendo astrónomo de alguna manera, son otros tipos de sinsentido el hecho de las guerras y cosas que están pasando, que vos decís, esto no solamente que no se justifica de ningún punto de vista, sino que si lo mirás astronómicamente es increíble que pase. Y bueno, yo creo que de alguna manera estas cosas, si pudiéramos incorporarlas y pensar un poco más desde una mirada astronómica, el mundo sería un lugar mejor, ¿no? Y todos recobraríamos un poco más la sensibilidad que esta sociedad nos ha hecho ir perdiendo, ¿no? Sí. Quizás sea muy ingenuo lo que digo, pero por lo menos vos me decís cuál es tu proyección. Mi proyección es seguir trabajando desde lo académico y desde mi inserción en la comunidad a través de la divulgación y todo eso, y no perder la ilusión de que algún día nos miremos a nosotros mismos con una concepción diferente a la que tenemos hoy, ¿no? Sí, por favor, ojalá que ocurra, por favor, necesitamos eso. Y ojalá que alguno de los oyentes, quizás estudiante o ya profesor de física de aquí de la UNAM, se interese, quizás se puedan poner en contacto con vos. Después te voy a pedir fuera de aire, o si lo querés decir, si hay algún mail o algún espacio en redes para compartir, para curiosear o para ponerse en contacto con ustedes. Después lo subimos a la página también de la radio, ¿sí? Sí, eso está a disposición, y si hubiera estudiantes que quieren comenzar a trabajar de esta manera o incorporar por lo menos en su práctica docente estos temas, sería fantástico. Sí. De hecho, estamos trabajando o vamos a trabajar más fuertemente con los profesorados en particular. Y bueno, mi correo, no sé si así oralmente sirve de mucho, pero es nestor.camino.esquel@gmail.com. Entonces pueden escribir ahí, y si no, bueno, ustedes lo van a tener en la radio, así que estamos a disposición. Está bien. Igual... E insisto, nuestro rol como miembros de universidades, de CONICET, etcétera, es que tenemos una responsabilidad social de estar en contacto con la gente y de brindar estas cosas a todo el mundo. Definitivamente. O sea, eso es parte de nuestra obligación, casi ética, ¿no? O ética principalmente. Exacto. Así que estamos a disposición, y bueno, ojalá que esto que estamos hablando también se podría replicar con otras áreas del conocimiento, ¿no? Pero en principio, bueno, astronomía es una muy integradora, y la verdad que muchas cosas del mundo se entenderían un poquito mejor si pudiéramos tener un poquito de esta mirada, ¿no? Ojalá que se haga pronto. Te agradezco enormemente, Néstor, ha sido un gusto hablar con vos, y bueno, quedamos en contacto. Después volvemos sobre tu mail para que la gente que esté interesada, ojalá se comunique con vos y podamos hacer algún conecte para trabajar aquí en Posadas o en la provincia. Bueno, como no, muchas gracias por la invitación, y por supuesto estamos en contacto y a disposición. Un abrazo a todos.
Igualmente. Hoy en Macroscopio escuchamos Caacatí y Tierra Colorada por el Chango Espasiuk y el Mensú y Alma del Apacho por el maestro Ramón Ayala. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia. En la operación técnica, Beco Blanco. Si podamos hacer algún conecte para trabajar aquí en Posadas o en la provincia. Bueno, como no, muchas gracias por la invitación y por supuesto estamos en contacto y a disposición. Un abrazo a todos. Igualmente. Hoy en Macroscopio escuchamos Caacatí y Tierra Colorada por el Chango Espasiuk y el Mensú y Alma del Apacho por el maestro Ramón Ayala. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia. En la operación técnica, Beco Blanco.